El cinturón negro le pidió a un conserje latino que peleara con él por diversión. ¿Qué pasó después? Silenció a todo el gimnasio de artes marciales. Oye, tú, el que está limpiando. ¿Qué tal una demostración rápida? Gritó Derek Mitchell desde el centro del tatami, con su cinturón negro brillando bajo las luces fluorescentes del gimnasio. Apuesto a que nunca has visto una pelea de verdad en tu vida, ¿cierto? Jaime Hernández dejó de trapear el piso y levantó la mirada lentamente. A sus 42 años, llevaba solo 3 semanas trabajando como conserje en ese gimnasio, siempre llegando después de horas, cuando los alumnos ya se habían ido. Pero ese jueves por la noche, la clase avanzada se había alargado más de lo usual. No quiero molestarlo, sensei, respondió Jaime con calma, volviendo a fregar una mancha difícil en el suelo. Solo termino aquí para que puedan seguir. Derek soltó una carcajada teatral que retumbó por todo el gimnasio. Miren todos esto. El tipo tiene miedo hasta de pisar el tatami. Los 8 alumnos presentes rieron con nerviosismo, algunos claramente incómodos con la situación. Lo que Derek no sabía era que Jaime había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar quién era en realidad. 20 años desde que abandonó el ring tras un accidente que le cambió la vida para siempre. 20 años guardando un secreto que ni siquiera su hija adolescente conocía. Vamos, hombre, continuó Derek, acercándose con esa sonrisa arrogante que usaba para intimidar a los principiantes. Solo una pequeña demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes hacer una guardia básica. ¿Qué tal si les muestras a mis alumnos la diferencia entre alguien que entrena y alguien que solo limpia? Jaime sintió esa sensación familiar en el pecho, como un músculo dormido que despertaba tras años de inactividad. Sus ojos se cruzaron brevemente con los de Derek y, por un instante, algo pasó entre ellos que hizo que el instructor diera un paso atrás sin querer. Solo una demostración educativa, insistió Derek, intentando ocultar la repentina inseguridad en su voz. Nada demasiado serio, solo para mostrarles a los principiantes por qué es importante respetar el arte marcial. Jaime dejó el balde en el suelo y se puso de pie lentamente. Sus movimientos tenían una fluidez extraña para alguien que supuestamente nunca había pisado un tatami. Alrededor, los estudiantes dejaron de entrenar, dándose cuenta de que algo estaba ocurriendo. Está bien, dijo Jaime finalmente, con una voz tan serena como la superficie de un lago antes de una tormenta. Pero cuando terminemos, vas a disculparte con todos ellos por convertir el tatami en un circo. Derek rió, aunque esta vez el sonido salió forzado. ¿Disculparme? Vas a ser tú quien le pida disculpas al piso cuando lo beses. Lo que nadie sabía era que Jaime Hernández había sido alguna vez Jaime Tormenta Silenciosa Hernández, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Se había retirado en la cima de su carrera después de un accidente que le costó la vida a su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Desde entonces, había jurado no volver a pelear jamás. Pero algunas promesas están hechas para romperse cuando la dignidad está en juego. Si estás disfrutando esta historia de superación y justicia, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo un simple momento de prejuicio se convertiría en la lección más humillante de la vida de Derek Mitchell. Derek ajustó su cinturón negro con un gesto teatral, saboreando cada segundo de atención. Todos, acérquense. Están a punto de ver una demostración práctica de por qué existe una jerarquía en el mundo de las artes marciales. Jaime observó cómo los 8 alumnos formaban un semicírculo alrededor del tatami. Algunos parecían ansiosos por la demostración, otros visiblemente incómodos. Una joven asiática con el cabello recogido murmuró algo a su compañero, quien solo negó con la cabeza en desaprobación. Miren todos, continuó Derek, gesticulando dramáticamente. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de alguien que nunca entendió que hay lugares apropiados para ciertos tipos de personas. Los gimnasios de élite no son para, bueno, ya saben. Jaime sintió esa punzada familiar en el pecho, la misma que había sentido 20 años atrás al escuchar comentarios parecidos hacia los que vienen de fuera, los que no encajan. La diferencia era que ahora, a los 42, había aprendido a transformar la rabia en combustible para algo mucho más poderoso que los golpes. Sensei Derek, interrumpió tímidamente la joven asiática. Tal vez podríamos continuar con nuestro entrenamiento normal. Ya se está haciendo tarde. ¿Y Sarah-chan, estás cuestionando mi metodología de enseñanza?, replicó Derek con brusquedad. Siéntate y observa. Aprenderás más en los próximos 5 minutos que en un mes de entrenamiento convencional.
Jaime notó cómo Derek había usado el nombre completo de la chica, un claro gesto de autoridad. También reconoció la mirada de miedo en sus ojos. La misma que él había visto en el espejo 2 décadas atrás cuando despertaba sobresaltado, recordando el accidente que le costó la vida a Tony Amer Rodríguez, su mejor amigo y compañero de entrenamiento. Tony había muerto por su culpa. Así de simple. Una serie de golpes que Jaime lanzó con demasiada fuerza durante un sparring. Tony cayó, golpeó la cabeza en el suelo de una forma extraña y nunca despertó. La investigación concluyó que fue un accidente, pero Jaime sabía la verdad, había perdido el control por la presión y por los comentarios despreciativos del público aquella noche. Entonces, conserje, se burló Derek, ¿qué tal si le muestras a mis alumnos cómo hacer una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Las risas resonaron en el gimnasio, pero Jaime permaneció inmóvil. Cerró los ojos brevemente y, por un instante, volvió a estar en ese ring en Las Vegas, escuchando los mismos comentarios que precedieron la tragedia que le cambió la vida para siempre. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Insistió Derek, ahora rodeando a Jaime como un depredador. ¿O solo vas a quedarte ahí parado como un poste de luz, como lo haces todo el día con el jalador? Fue entonces cuando Derek cometió su primer error fatal. Empujó ligeramente el hombro de Jaime, un gesto aparentemente inofensivo, pero cargado con toda la arrogancia de alguien que nunca había enfrentado consecuencias reales. Jaime absorbió el empujón sin moverse un milímetro. Sus pies permanecieron plantados como raíces de roble, y Derek sintió como si hubiera intentado empujar una pared de concreto. Su sonrisa arrogante titubeó un instante. Interesante, murmuró Jaime, más para sí mismo que para Derek. Hace tiempo que nadie intentaba provocarme así. Había algo en la voz de Jaime que cambió la atmósfera. No era amenaza ni ira. Era la calma aterradora de alguien que había atravesado valles mucho más oscuros y había salido transformado. Derek, incapaz de leer las señales de peligro, redobló la apuesta. ¿Oyeron eso, chicos? Dice que le parece interesante. ¿Qué tal si le mostramos la diferencia entre pensar y saber? Lo que Derek no entendía era que cada palabra humillante y cada gesto estaban despertando en Jaime algo que había estado dormido por 2 décadas. No ira ni sed de venganza, sino algo mucho más peligroso, la memoria cristalina de quién era realmente cuando dejaba de ocultarse. Sarah Chun observaba con creciente incomodidad. Había algo en la forma en que el conserje respiraba, en cómo sus músculos se tensaban casi imperceptiblemente, que le recordaba a los documentales de grandes depredadores que veía en Discovery Channel. La calma antes del ataque. Última oportunidad, amigo, anunció Derek, ahora visiblemente irritado por la falta de respuesta de Jaime. O aceptas la demostración como un hombre, o llamo a seguridad para que te saquen. ¿Y adivina qué? También pierdes tu trabajo. Jaime abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se encontró con la de Derek, el instructor sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si acabara de despertar a un dragón que creía un simple lagarto. Está bien, dijo Jaime finalmente, con voz baja pero cargada de una autoridad que hizo que todos guardaran silencio al instante. Pero cuando terminemos, quiero que les expliques a tus alumnos por qué convertiste un lugar de aprendizaje en un circo de humillación. Derek rió, pero esta vez el sonido fue nervioso. ¿Explicar? Hombre, el que va a tener que dar explicaciones eres tú cuando estés en el piso. Lo que ninguno de los dos sabía era que Jaime había pasado los últimos 20 años no solo huyendo de su pasado, sino perfeccionando un control emocional que transformó su antigua furia destructiva en algo mucho más refinado y devastadoramente efectivo. Cada humillación solo alimentaba en él una fuerza silenciosa, una determinación fría que sus antiguos rivales conocían bien, pero que Derek estaba a punto de descubrir de la peor manera. Derek ajustó su postura, claramente complacido con el silencio respetuoso que había caído sobre el gimnasio. Sus 8 alumnos formaron un círculo perfecto alrededor del tatami. Algunos ansiosos, otros inquietos por la situación. Todos están a punto de presenciar una lección que vale más que 6 meses de entrenamiento, anunció Derek teatralmente, extendiendo los brazos como un showman. La diferencia entre los que dedican su vida a las artes marciales y los que solo, bueno, limpian el suelo donde caminan los verdaderos peleadores. Jaime permaneció inmóvil en el centro del tatami. Pero algo había cambiado en su respiración. Cerró los ojos brevemente y, por un momento, ya no estaba en ese gimnasio en Denver.
Estaba de nuevo en el Gimnasio Nacional de Las Vegas, 22 años atrás, escuchando comentarios idénticos del público antes de su pelea por el título mundial contra Víctor The Demolition Man Petro. Miren a ese latino, alcanzó a recordar de las gradas aquella noche lejana. Apuesto a que no dura ni 3 asaltos contra un peleador de verdad. Jaime había ganado por nocaut técnico en el segundo asalto, pero la victoria le costó caro. La presión de los comentarios despectivos lo había hecho perder el control durante la siguiente sesión de sparring, lo que resultó en la muerte accidental de Tony Rodríguez. Entonces, conserje, se burló Derek, rodeando ahora a Jaime como un depredador. ¿Qué tal si les muestras a mis alumnos cómo no hacer una guardia básica? ¿O eso es demasiado complicado para alguien que solo sabe empujar un trapeador? Fue entonces cuando Sarah Chan no pudo quedarse callada más tiempo. La joven de 22 años, cinturón morado en Jiu-Jitsu y estudiante de maestría en psicología del deporte, llevaba 2 años documentando casos de discriminación en el deporte para su tesis. Lo que estaba presenciando era material académico valioso, pero también profundamente perturbador. Sensei Derek interrumpió con firmeza. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué exactamente cree que es necesario humillar a alguien que solo está haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue ensordecedor. Derek se volvió lentamente hacia Sarah, entrecerrando los ojos con una mezcla de sorpresa e irritación. Disculpa, Sarah, pero ¿quién está dando la clase aquí? Usted, respondió ella con calma, pero eso no debería incluir humillación por su origen disfrazada de demostración técnica. Varios alumnos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie se había enfrentado a Derek así antes. El instructor sintió el rostro arderle con una mezcla de ira y vergüenza. ¿Por su origen? Derek rió forzadamente. Esto no tiene nada que ver con de dónde viene. Tiene que ver con el respeto al arte marcial y con saber tu lugar. Jaime abrió los ojos lentamente. Había algo en la forma en que Sarah había hablado, en el valor de una joven que se plantaba ante la autoridad establecida, que le recordó a su hermana menor, Kayla. Ella tenía esa misma determinación, esa misma negativa a aceptar la injusticia en silencio. Kayla había muerto a los 17, víctima de una bala perdida durante un enfrentamiento policial en su barrio. Jaime estaba compitiendo en Japón cuando recibió la noticia. Otra persona a la que amaba perdida mientras él perseguía la gloria en rings lejanos. Otra razón para abandonar todo y desaparecer en la simplicidad de una vida anónima. Sarah, dijo Derek con una voz peligrosamente baja. Si no puedes respetar mis métodos de enseñanza, quizá deberías buscar otro gimnasio. Hay lugares más adecuados para personas con tu mentalidad. La amenaza quedó suspendida en el aire como humo tóxico. Sarah sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero se mantuvo firme. Mi colegiatura está pagada, sensei. Y creo que todos aquí merecemos un ambiente de aprendizaje basado en el respeto mutuo, no en la humillación. Fue entonces cuando Jaime hizo algo que nadie esperaba. Empezó a sonreír. No era una sonrisa nerviosa ni sumisa. Era la sonrisa lenta y calculada de alguien que acababa de encontrar una razón para dejar de esconderse. Durante 20 años había cargado con el peso de la culpa por 2 muertes que habían resultado indirectamente de su relación con el mundo de la pelea. Ahora, al ver a una joven valiente defendiendo principios de justicia que él había abandonado décadas atrás, Jaime Hernández empezó a recordar quién era en realidad. Derek. Dijo por fin, con una voz que llevaba una autoridad tranquila que hizo que todos en la sala se volvieran hacia él. La joven tiene razón. Esto no va de artes marciales. Va de que tú intentas sentirte importante menospreciando a los demás. Derek giró sobre sus talones, el rostro enrojecido de indignación. ¿Cómo te atreves a darme lecciones sobre artes marciales? Ni siquiera sabes qué es un dojo. Jaime dio un paso al frente y algo fundamental cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron, su centro de gravedad bajó imperceptiblemente y sus pies se colocaron en una guardia que cualquier peleador experimentado reconocería al instante como perfecta. En realidad, dijo Jaime con calma, sé exactamente qué es un dojo, y sé que este lugar dejó de serlo hace mucho tiempo. Derek sintió un escalofrío inexplicable recorrerle la espalda. Había algo en la forma en que Jaime se movía ahora, en cómo ocupaba el espacio, que despertó todos sus instintos de autopreservación. Pero su orgullo herido no le permitió echarse atrás. Suficiente charla, gruñó Derek, adoptando su guardia favorita. Te enseñaré respeto por las malas. Sarah observó la escena con creciente aprensión,
pero también con fascinación profesional. Había documentado cientos de horas de sparrings y competencias para su investigación, y algo en la manera en que se movía el conserje le recordó a los grandes maestros que había estudiado en videos históricos: la economía del movimiento, la respiración controlada, la presencia serena que irradiaba poder contenido. Jaime cerró los ojos un instante y permitió que afloraran 22 años de memoria muscular. Cada técnica perfeccionada, cada victoria conquistada, cada lección aprendida en los rings más brutales del mundo. Cuando los abrió de nuevo, Derek estaba mirando directamente a los ojos de Tormenta Silenciosa Hernández, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Última oportunidad para disculparte, ofreció Jaime con amabilidad. Con ella, con tus alumnos y para devolverle a este lugar su condición de espacio de aprendizaje. Derek rió, pero el sonido salió nervioso y forzado. ¿Disculparme? Estarás suplicando perdón cuando estés en el suelo. Lo que Derek no veía era que Jaime ya había identificado todas sus debilidades técnicas: la guardia alta que dejaba expuesto el cuerpo, la tendencia a retroceder con la pierna derecha primero, la forma en que telegrafiaba los golpes con micromovimientos del hombro. 22 años lejos del ring no habían borrado décadas de análisis técnico refinado. Sara notó que otros alumnos se alejaban instintivamente, como animales salvajes que perciben una tormenta inminente. Algo en la energía de la sala había cambiado por completo, como si el aire se hubiese cargado de electricidad antes de un rayo. Fue cuando todos rieron ante la última burla de Derek que algo inesperado empezó a dibujarse en la expresión de Jaime. No era ira ni deseo de venganza, sino la determinación serena de alguien que había encontrado una causa por la que valía la pena romper un voto de silencio de 20 años. Algunos de los presentes empezaron a darse cuenta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder, aún sin comprender del todo lo que estaban viendo. Derek adoptó su guardia favorita, la que había usado para intimidar a cientos de principiantes a lo largo de los años: pies a la anchura de los hombros, puños cerrados a la altura del pecho, el peso ligeramente hacia adelante, la guardia clásica de quien aprendió artes marciales en entornos controlados contra oponentes previsibles. Jaime permaneció inmóvil unos segundos, simplemente observando. Sus ojos recorrieron a Derek de arriba a abajo, catalogando automáticamente cada detalle técnico. La guardia alta que dejaba las costillas expuestas, la base inestable que comprometía su equilibrio, la tensión excesiva en los hombros que telegrafiaba cada movimiento antes incluso de empezar. ¿Sigues esperando?, se burló Derek, rebotando levemente sobre los pies. ¿O te vas a quedar ahí parado como un poste de luz? Entonces Jaime hizo algo que nadie esperaba. Empezó a moverse. No fue un cambio dramático, solo un sutil reacomodo de los pies, un ligero descenso del centro de gravedad, los hombros relajándose hasta una línea perfectamente horizontal. Pero para cualquiera que supiera qué mirar, la transformación fue instantánea y aterradora. Sara Chun sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Durante 2 años estudiando biomecánica del deporte, había analizado cientos de horas de metraje de grandes peleadores. Lo que acababa de presenciar era la transición de un hombre común a un depredador nato. Un cambio tan sutil como devastador. Interesante, murmuró Derek, con la confianza tambaleando por primera vez. Había algo en la forma en que Jaime ocupaba el espacio ahora que despertaba todos sus instintos de autoprotección. Jaime dio un paso al frente y Derek retrocedió instintivamente. El movimiento fue tan involuntario, tan primitivo, que varios alumnos se dieron cuenta: un cinturón negro retrocediendo ante un conserje. La dinámica de poder en la sala se había invertido por completo. ¿Problema?, preguntó Jaime en voz baja, con una autoridad tranquila que silenció a todos. Derek sintió la sangre subirle a las mejillas. Su reputación estaba siendo cuestionada frente a sus propios alumnos. No podía echarse atrás ahora, aunque cada fibra de su ser le gritaba que se detuviera y se disculpara. Ningún problema, respondió Derek, forzando una sonrisa. Solo admiro tu postura. ¿Te la enseñaron en YouTube? El chiste cayó en saco roto. Nadie rió. La tensión en la sala se había vuelto casi palpable. En realidad, dijo Jaime con calma, la aprendí en un lugar llamado Gimnasio Nacional de Las Vegas. Quizá te suene. Derek frunció el ceño. El nombre le resultaba familiar, pero no lograba ubicar la referencia. ¿Las Vegas? ¿Qué clase de cursillo de fin de semana hiciste ahí? Sarah Chan sacó discretamente el teléfono del bolsillo y tecleó rápido: Las Vegas National Gym Martial Arts.
Lo que encontró le heló la sangre. No era cualquier curso de preparación, era el lugar donde habían entrenado los más grandes campeones de MMA de las últimas 3 décadas. Derek, continuó Jaime, aún con voz serena. Última oportunidad. Discúlpate con Sarah por cuestionar su derecho a hablar. Discúlpate con tus alumnos por convertir este lugar en un circo. Y, sobre todo, discúlpate contigo mismo por haberte convertido exactamente en el tipo de persona en la que las artes marciales deberían enseñarte a no convertirte. La oferta de clemencia quedó suspendida en el aire como humo. Derek podría haber elegido la humildad. Podría haber reconocido que había cruzado un límite. Podría haber preservado la poca dignidad que le quedaba. En cambio, atacó. El primer puñetazo de Derek fue técnicamente perfecto. Un jab rápido y preciso, ejecutado tal como lo había aprendido en los manuales. Era el tipo de golpe que funcionaba contra el 99% de las personas con las que había hecho sparring a lo largo de los años. Jaime no estaba en ese 99%. El movimiento fue tan rápido, tan fluido, que la mitad de los presentes ni siquiera pudo procesar lo que había pasado. Jaime simplemente no estaba donde había apuntado el puño de Derek. Su cuerpo se deslizó hacia un lado como agua rodeando una roca. Y de pronto, Derek quedó desequilibrado, con el brazo extendido al vacío. Buen intento, comentó Jaime suavemente, ya reubicado y perfectamente equilibrado. Técnica limpia, velocidad adecuada, pero telegraciaste el movimiento con el hombro derecho. Derek giró de forma torpe, tratando de ubicar a su oponente. ¿Cómo se había movido alguien tan rápido? Suerte de principiante. Murmuró, más para sí que para Jaime. El segundo ataque llegó en rápida sucesión, jab, recto, gancho. 3 golpes encadenados con la precisión de alguien que ha practicado la combinación miles de veces. Era su secuencia favorita, la que usaba para terminar los sparrings e impresionar a los principiantes. De nuevo, Jaime simplemente no estaba ahí. Esta vez, Sarah consiguió seguir el movimiento, Jaime se había agachado apenas, dejando que el jab pasara a centímetros sobre su cabeza. El recto solo encontró aire cuando él se echó hacia atrás en una curva imposible, y cuando Derek lanzó el gancho con toda su fuerza, Jaime dio un pequeño paso atrás, haciendo que el puño pasara a milímetros de su barbilla. Interesante combinación, observó Jaime, aún respirando parejo. Funciona bien contra gente que se queda quieta, pero estás dejando todo tu lado izquierdo completamente expuesto. Después del gancho, Derek empezaba a sudar. Esto no era normal. Había conectado miles de golpes en su vida, y ahora no podía acertarle ni uno solo a un hombre que supuestamente nunca había peleado. «Deja de bailar y pelea», gritó Derek, lanzando una secuencia aún más agresiva. Fue entonces cuando Jaime decidió que la demostración ya había durado lo suficiente. El tercer ataque de Derek, una combinación desesperada de puñetazos y patadas, volvió a encontrar solo aire. Pero esta vez pasó algo distinto. Cuando Derek se recuperó tras fallar todos sus golpes, Jaime estaba, inexplicablemente, más cerca. ¿Cómo?, susurró Derek, dándose cuenta de que había perdido por completo el control de la distancia. Derek, dijo Jaime en voz suave, ahora a la distancia de un brazo. ¿Quieres saber la diferencia entre alguien que aprendió a pelear en gimnasios y alguien que aprendió en rings profesionales? Antes de que Derek pudiera responder, Jaime hizo algo que desafiaba todo lo que los presentes creían saber sobre física. Sin aparentar usar fuerza alguna, sin movimientos bruscos ni agresivos, simplemente tocó a Derek en el pecho con la palma de su mano derecha. Derek voló. No fue empujado ni derribado. Fue literalmente proyectado hacia atrás como si lo golpeara una ola invisible. Sus pies se despegaron del suelo. Recorrió casi 2 metros por el aire y cayó de espaldas con un impacto que hizo que todos en la sala contuvieran la respiración. El silencio que siguió fue absoluto. Derek permaneció en el piso unos segundos, mirando al techo, tratando de procesar lo que había ocurrido. No había dolor, solo la fuerza irresistible de alguien que operaba en un nivel completamente distinto a cualquier cosa que él hubiera conocido. Eso, murmuró Derek, intentando incorporarse. Eso es imposible. Sarah Chun había dejado de respirar. En 2 años de estudiar artes marciales, nunca había presenciado una demostración de poder tan controlada y devastadora. No hubo brutalidad. No hubo ira, solo la aplicación clínica de una técnica que ella solo había visto en leyendas. En realidad, dijo Jaime con calma,
tendiéndole la mano para ayudar a Derek a levantarse, es bastante simple cuando entiendes palanca, timing y transferencia de energía. Principios que aprendí en una carrera profesional de 22 años. Derek ignoró la mano extendida y se puso de pie por su cuenta, con las piernas aún temblorosas. ¿22 años de carrera profesional en qué? No entiendes quién es, ¿verdad? Respondió Sarah, casi en un susurro. Todos se volvieron hacia ella, que seguía sosteniendo el celular con los resultados de su búsqueda. En la pantalla, decenas de artículos, fotos y videos confirmaban lo que su instinto ya había intuido. Jenny Hernández leyó en voz alta. También conocido como Tormenta Silenciosa, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas, considerado uno de los peleadores técnicos más grandes de la historia, retirado invicto tras una carrera de 22 años, después de un accidente que resultó en la muerte de su compañero de entrenamiento. El impacto de las palabras cayó en la sala como una bomba. Derek sintió que el rostro se le ponía pálido al caer en la realidad. Había desafiado a una leyenda viva de las artes marciales. Había humillado públicamente a alguien que podría haberlo noqueado con un movimiento casual. 5 veces campeón mundial, balbuceó Derek, toda su arrogancia evaporándose al instante. Jaime asintió en silencio. Me retiré a los 29. Desde entonces, he trabajado en lo que encuentro, limpieza, mantenimiento, trabajos simples, vida simple. Sin reflectores, sin cámaras, sin necesidad de probarle nada a nadie. La transformación en Derek fue instantánea y dolorosa de ver. El hombre arrogante había desaparecido, reemplazado por alguien que por fin comprendía la magnitud de su ignorancia. Yo no lo sabía, susurró Derek. Si lo hubiera sabido. Si lo hubiera sabido, ¿me habrías tratado con respeto? Interrumpió Jaime con suavidad. ¿Pero igual habrías humillado a otro conserje? ¿A otro trabajador sin credenciales para defenderse? La pregunta cortó más hondo que cualquier golpe físico. Derek se dio cuenta de que Jaime había puesto el dedo en la raíz de su verdadero problema. No era ignorancia sobre sus credenciales, sino la arrogancia fundamental que le hacía creer que podía humillar a las personas según su profesión. Sarah dio un paso al frente, con la voz firme. Sensei Derek, durante 2 años he entrenado en esta academia por respeto a su experiencia. Pero lo que vi hoy no fue enseñanza. Fue acoso disfrazado de instrucción. Otros alumnos empezaron a murmurar en señal de acuerdo. La revelación sobre Jaime había cambiado por completo la perspectiva de todos sobre lo que habían presenciado. Jaime, dijo Derek por fin, con una humildad en la voz que nadie allí le había escuchado antes. Te ofrezco una disculpa sincera. A ti, a Sarah, a todos aquí. No tengo excusas para mi comportamiento. Jaime asintió, aceptando la disculpa con la misma gracia con la que había dominado el enfrentamiento físico. Se aprecia, Derek, pero las disculpas son solo el primer paso. La pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Derek miró a su alrededor, viendo a sus alumnos con nuevos ojos. Algunos parecían decepcionados con su comportamiento, otros, claramente reevaluando todo lo que creían saber sobre respeto y jerarquía. Voy a cambiar, prometió Derek. Me tomará tiempo, pero voy a cambiar. Entonces Sarah hizo una pregunta que sorprendió a todos. Señor Hernández, ¿consideraría volver a enseñar? Porque creo que todos podríamos aprender mucho más de alguien que entiende que la verdadera fuerza viene con responsabilidad. Jaime sonrió, la primera sonrisa genuina que alguien le había visto esa noche. Tal vez, pero no para enseñar técnicas de pelea. Para enseñar algo mucho más importante, que el respeto no se gana con cinturones ni títulos, sino con carácter. Mientras Derek asimilaba por completo la lección más humillante de su vida, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿bastará una noche de humildad para transformar décadas de arrogancia? ¿O hará falta un cambio aún más profundo para que se haga verdadera justicia? 3 meses después, el gimnasio había sido transformado por completo. Jaime Hernández ya no era solo el conserje. Sarah Chung convenció al dueño del gimnasio de contratarlo como instructor especializado en técnicas avanzadas y filosofía de las artes marciales. Derek Mitchell perdió a la mitad de sus alumnos en la primera semana después del incidente. El video que Sarah había grabado discretamente se difundió por redes sociales, mostrando a un cinturón negro siendo humillado por un simple conserje. Su reputación en la comunidad de artes marciales quedó arruinada. Sensei Jaime, dijo Sarah después de una clase sobre respeto y humildad,
gracias por enseñarme que la verdadera fuerza no necesita exhibirse para ser reconocida. Jaime sonrió mientras organizaba el equipo. La mejor lección que puedo enseñar es simple: nunca juzgues a alguien por su profesión o su apariencia. Todos cargamos historias que pueden sorprendernos. Derek siguió enseñando en un gimnasio más pequeño, pero ahora con una humildad forzada por la vergüenza pública. Había aprendido por las malas que la arrogancia tiene un precio. A veces la justicia llega en silencio, como una tormenta que lo transforma todo sin hacer ruido. Jaime demostró que la verdadera venganza no es destruir a tu oponente, sino mostrar que la grandeza viene del carácter, no de los títulos. Si esta historia te tocó, suscríbete al canal para descubrir más historias sobre cómo personas extraordinarias convierten la humillación en triunfo.